Bueno, gracias por la invitación, Adrián, es un honor siempre estar acá, lo considero así también de todo corazón. Para mí es grato saber que hacen un aniversario y eligen como tema del aniversario la suficiencia de las Escrituras. Eso es lo que habla muy fuerte de dónde están ustedes parados y qué es lo que les preocupa. Y estamos en la misma página en ese sentido, sin duda, en nuestra iglesia también, y estamos convencidos de que es lo que es necesario para traer reforma a la iglesia, para avivamiento a la iglesia, es levantar las Escrituras. Eso es lo más importante, y defenderlas, ¿verdad? Y la iglesia en todas las edades tiene que estar atenta con ese tema. Tiene que estar peleando y atenta para no descuidar las Escrituras, porque en cuanto descuidamos las Escrituras es solo cuestión de tiempo que todo lo demás se empieza a descuidar y al poco tiempo ya ni evangelio se predica en una iglesia donde no se cree que la Biblia es suficiente. Así que bueno, vamos a ver en la primera sesión, como ustedes me imagino que sabrán, la suficiencia de las Escrituras le pusimos así, en el cambio de conducta, y en la segunda sesión, la suficiencia de las Escrituras en la iglesia. Lo cierto es que el pasaje que vamos a usar está en la misma porción, una continuación del otro, y la verdad es que en ambos casos tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras en la iglesia, claramente. Les invito a abrir en 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer el capítulo completo, así tenemos el contexto. 2 Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos vamos a detener en los últimos 3 versículos nomás, pero importante considerar el contexto para entender por qué se dicen esos últimos 3 versículos. Y es que en tiempos peligrosos, como los que se describen acá, y como evidentemente estamos viviendo nosotros ya hace tiempo, siempre ha sido una presión constante darle la espalda a la verdad, olvidarse de la verdad.
negociar la verdad, transar, adaptar la verdad como si fuera algo maleable, como si fuera algo elástico. Siempre ha habido esa tentación, y especialmente cuando hay presión para adaptarse a los tiempos que se viven. El argumento es más o menos siempre el mismo. Bueno, con todos los avances que ha habido, con todos los descubrimientos, con todo lo que la humanidad ha cambiado, no es posible que sigamos guiando nuestras vidas con un libro tan antiguo. Con todo lo que las personas hoy saben y como la mente moderna, contemporánea, piensa, no podemos pretender comunicarnos con el hombre de hoy usando palabras tan antiguas. No llegamos al corazón de la gente. La gente no nos puede entender así. Debemos hablar de otra forma. Debemos adaptar, contemporizar, contextualizar lo que se dice en la Biblia de una manera que sea más llevadero, más fácil de entender, más apetecible para las personas. Y es en ese tipo de razonamientos donde se empieza a pensar que la Biblia no es suficiente para hacer lo que debemos hacer en una iglesia, lo que debe hacer un pastor, lo que debe hacer alguien que quiera ayudar a otro a conocer a Cristo, y una vez que lo conoce, a edificarlo en Cristo. Parece que estamos fuera de moda, fuera de onda, y que se tiene que hablar de otra forma, de otra manera, con otros recursos, sin quitar el ojo de la Biblia, porque la verdad es que muchos de las personas que usan este lenguaje no se animan a abiertamente decir que no confían en la Biblia. Ellos dicen que claro, ¿cómo no van a confiar en la Biblia? Pero una cosa es confiar en la Biblia y otra es... Una cosa es la teología, dicen ellos, y otra es la metodología. Estamos hablando de metodología, no de teología, dicen. Hace 5 semanas atrás, el 28 de agosto, el pastor Andy Stanley, hijo del conocido doctor Charles Stanley, en una iglesia en Georgia, llamada North Point Community Church, una iglesia que tiene 32.000 miembros o más. Según un estudio que compara a los pastores en Estados Unidos reciente, el pastor Andy Stanley está entre los 10 pastores más influyentes en el día de hoy. Bueno, 5 semanas atrás, el 28 de agosto, Andy Stanley dio un mensaje en una serie para los que no creen en Dios, que se llamó el mensaje "La Biblia dice así", y dice en un momento, entre comillas, escuchen: necesito que escuchen realmente con mucho cuidado. Y la razón es esta, dijo. Quizás a ti se te enseñó como a mí. Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia dice así. El corito, ¿verdad? Que se enseña a los niños. Y en cuanto cita el corito dice: allí es donde comenzaron nuestros problemas. Entonces, después de tirar esa bomba, empezó a explicar en su sermón, y hoy me lo escuché completo. Nuestra fe, dice él, debe estar basada en hechos, no en la Biblia. Porque si se demuestra que la Biblia tiene errores, nos quedamos sin fe, dice él. Y dice, de nuevo entre comillas, si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, aquí está el problema. Es todo o nada. El cristianismo, sigo citándolo, se vuelve frágil como una religión de un castillo de naipes. Y entonces enfatiza: es casi imposible defender toda la Biblia. Bueno, y sigue citando cosas. El asunto es que a la semana empezaron a llover los artículos en internet, las críticas de teólogos, de directores de seminarios, profesores, y las defensas también. Hay una discusión tremenda en internet alrededor de este sermón. Así que él, semanas después, escribió una defensa escrita, y dice así su defensa. Escribe Andy Stanley: hace algunos años nuestra organización tomó varias medidas para mejorar nuestra posición, para poder ministrar y recapturar la atención de las personas post-cristianas. En un momento salteo parte, ¿sí? Pero es dentro del mismo contexto. ¿Y por qué no lo íbamos a hacer así? Dice. Los datos que Barna, una organización que hace encuestas,
y otros han recogido debería ser que todos nosotros nos detuviéramos y volviéramos a pensar lo que estamos haciendo. Hace unos 8 años atrás me ajusté mi predicación para alcanzar a un público cada vez más post-cristiano. He adaptado mi enfoque. A propósito, no usa un púlpito, no usa Biblia tampoco. Está parado ahí frente en un escenario, sin púlpito y sin Biblia, charlando con la gente. Hace unos 8 años ajusté mi predicación, mi predicación dice para alcanzar un público cada vez más post-cristiano. He adaptado mi enfoque, una adaptación que, como hemos visto, hizo que algunos de mis hermanos y hermanas cristianos conservadores se preguntaran acerca de mi ortodoxia. Lo entiendo, dice él. Como en parte del cambio dejé de recurrir a la autoridad de las Escrituras y comencé a utilizar la autoridad y las historias de las personas detrás de las Escrituras. Para que quede claro, no creo que la Biblia dice, la Escritura enseña y la palabra de Dios manda, las frases esas, sean enfoques incorrectos. Creo que son enfoques ineficaces para personas post-cristianas. Notan la ambigüedad, ¿no? No es que sea incorrecto decir la Biblia dice, Dios dice, pero no sirve para alcanzar a la gente hoy. No tiene autoridad para ellos porque no les interesa la Biblia. Hay que hablarles de otra manera. Es un ejemplo, no estamos acá para hablar mal de nadie, solo para advertirnos. Y usted puede rastrear en la historia del cristianismo, y en cada generación ha habido voces así. Hoy llamamos liberales a un montón de teólogos que ya han muerto y tenemos sus escritos, pero en su momento, cuando leemos el contexto, lo que decían, estaban preocupados por alcanzar a su generación, estaban preocupados por sonar inteligentes a personas que en otro contexto estaban fascinados con las teorías de Darwin, con el avance de la ciencia, con todos los supuestos descubrimientos, y que parecía que la Biblia había pasado de moda. Y quisieron adaptar su mensaje para alcanzar a esas personas que aparentemente no iban a escuchar de otra manera, y al final se quedaron sin nada. Y es por eso que hoy en Europa la mayoría de las iglesias están cerradas, las antiguas denominaciones, y hacen restaurantes y lugares de retiro, campamentos y otras cosas. La misma batalla estamos librando hoy, y se va a librar siempre hasta que el Señor venga, por la suficiencia de las Escrituras. ¿Es verdad que las Escrituras son suficientes para que una iglesia haga todo lo que tiene que hacer? Para que un pastor alimente a las personas, les guíe a Cristo y las haga crecer, y haga todo lo que debe hacer en una iglesia. ¿Es suficiente la Biblia para eso? ¿Es suficiente para usted? Si usted quiere cambiar, usted quiere crecer, quiere dejar hábitos, quiere dejar conductas que sabe que están mal, que le están haciendo daño y que son pecados, ¿es suficiente con las Escrituras? ¿O necesitamos algo más? Esa es la gran pregunta que se va a estar discutiendo en estos días. Comenzamos ahora. Lo que Andy Stanley ha olvidado, y lo que han olvidado los liberales en el pasado, y tenemos la tentación nosotros a olvidar, es que la Biblia no solo tiene información, sino que tiene también poder, porque es la palabra de Dios. Y puede ser que la información que está en la Biblia suene pasada de moda para algunas personas, pero el poder está intacto. Y cuando recurrimos a otro recurso que no es la Biblia, puede ser que lleguemos de una manera, más contemporánea al oído de las personas, pero de ahí no pasa, porque no hay poder. No hay poder espiritual en ningún otro libro, en ninguna otras palabras, en todas nuestras ingeniosas frases o teorías o conceptos, no hay poder, porque es palabra de hombres. Pero la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo que ha olvidado este hombre Andy Stanley. Y eso estamos siempre tentados a olvidar nosotros. Cuando ponemos más interés en lo que dice una estadística o los sociólogos, a lo que dice un teólogo, o lo que dice las Escrituras, la teología, la sana doctrina. Cuando nos preocupamos más por lo que dice la gente por ahí, lo que dice que le gusta o no le gusta, que lo que dice las enseñanzas de la palabra de Dios.
Cuando miramos más quizás a las supersticiones o a los ritos como formas de adorar a Dios, que poner la Biblia en el centro de lo que hacemos para adorar a Dios. Y así en cada área, cuando recurrimos a nuestros truquitos para supuestamente salvar a las personas o traerles a la iglesia en vez del poder de la palabra de Dios. Y así usted puede pensar y pensar innumerables maneras en que todo el tiempo estamos tentados a sacar el ojo de la Biblia y la confianza en la Biblia y ponerla en otro lado. Y hay pastores que sin vergüenza, pensando que es algo hasta que están honrando a Dios, que consultan las técnicas de marketing en vez de lo que la Biblia dice para hacer que la iglesia crezca. Y leen libros sobre lo que tal o cual entrenador de fútbol, de béisbol, de básquet, el que fundó McDonald's, el que fundó el supermercado tal, o la técnica del otro, y tratan de sacar principios de ahí para que la iglesia crezca y funcione. Y lo cierto es que funciona para lo que ellos quieren. Por eso este hombre tiene 32.000 personas. Porque es verdad que para juntar una multitud hay que recurrir a cierta sabiduría humana de qué es lo que una multitud de hoy le gustaría recibir, ¿verdad? Y sí hay multitudes. Y tener una multitud que lo siga uno y tener acá que tirar las paredes no significa que aquí haya una iglesia. Y multitudes siguen a personas y sin la Biblia probablemente ni una de esas multitudes sea salvo, sea un creyente ni esté algún día en el cielo. Por eso es necesario, esencial para todos nosotros, siempre, que recordemos y subrayemos y enfaticemos y machaquemos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Y es única. Y no necesitamos nada más, porque la palabra de Dios tiene en sí misma el poder de Dios. Las Escrituras son suficientes, porque el poder de Dios reside en ellas. Y vemos acá en este texto claramente que Pablo está exhortando a Timoteo a confiar en las Escrituras como suficientes para la salvación, y así deberíamos nosotros también confiar en las Escrituras suficientes para la salvación de una persona, confiar en las Escrituras como suficientes para la santificación de los salvos, y confiar en las Escrituras como suficientes para el servicio de esos convertidos. Así que son suficientes las Escrituras para la salvación, para la santificación y para el servicio. En primer lugar, verso 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten de nuevo el contexto anterior, cómo viene describiendo estos tiempos peligrosos de hombres malvados, personas que se burlan de Dios, se burlan de la gente, que tienen apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Ya en otros textos había hablado de lo mismo, pero la impresión que dan las epístolas pastorales es que esa maldad va a ir creciendo y creciendo y creciendo. La idea da que en tiempos de Timoteo ya estaban presentes esos tiempos, pero venían peores todavía. Y es lo que vemos nosotros hoy, desde hace rato. Y va a ser peor todavía, ¿no? Por lo que entendemos las Escrituras. Y es interesante que en toda esta descripción hay dos veces enfático. Verso 10 dice: pero tú, le habla a Timoteo, un pastor joven, pero tú. Y después verso 14, pero persiste tú. De nuevo, en ese contexto de presión, mucha presión, de maldad que va creciendo rampante, de personas que se burlan, pero que todavía se pretenden y actúan como que aman a Dios, pero se están burlando de Dios. En ese contexto, Pablo dice: pero Timoteo, tú debes seguir mi ejemplo, debes sufrir como yo he sufrido, anticipando obviamente que a medida que esto aumente, los fieles vamos a recibir persecución, y aún de los aparentemente fieles también. Es una persecución interna esto, una presión desde las propias filas del cristianismo, entre comillas, porque son personas que se hacen como que aman a Dios. Pero tú, Timoteo, persiste, y te aviso, Timoteo, vas a pasar persecución. Y no solo sé perseverante en la persecución, sino recordá de qué es lo que has aprendido y de quién lo has aprendido. Y eso se refiere al ejemplo de Pablo, sin duda,
Pero también Pablo quiere remarcar que el punto acá es la autoridad de las Escrituras, y entonces hace mención notable de que Timoteo desde pequeñito viene aprendiendo las Sagradas Escrituras. Como judío que era, los judíos a partir de los 5 años enseñaban las Escrituras a sus hijos de una manera sistemática. Entonces Pablo le dice: Timoteo, tenés que poner el ojo y el énfasis en las Escrituras, las Sagradas Escrituras que has aprendido desde la niñez. De nuevo, en el contexto implicando un contraste, porque este tipo de situación de personas que dejan la Biblia a un lado tiene que ver con personas que se fascinan con lo novedoso, con lo nuevo, con nuevas ideas, con nuevas técnicas, con nuevas cosas que funcionan. Y Pablo está diciendo: no, Timoteo, la misma palabra que aprendiste a los 5 años, esa palabra es la que tenés que seguir conservando y defendiendo, porque esa palabra es suficiente para la salvación. La salvación es por la fe en Cristo, y las Escrituras, no es que cada persona que abre las Escrituras es salva, las Escrituras guían a la salvación, te pueden hacer sabio para la salvación, y es posiblemente una referencia al Salmo 19, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Las Escrituras alumbran los ojos, por supuesto, para que alguien sea salvo, pero la salvación, y para que acá no queden dudas, es a través de Cristo. Y las Escrituras que acá Pablo menciona es el Antiguo Testamento, pero la salvación es a través de Cristo, claramente. Las Escrituras aún del Antiguo Testamento pueden dar fe en Cristo. La fe es por el oír, dice la Biblia, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma que una persona se convierta que a través de las Escrituras. Así se le antojó a Dios. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Así quiso Dios que sea. Y a pesar de que a nosotros nos parezca que está fuera de moda, es la única forma que Dios va a salvar a alguien, a través de su palabra. Es lo que dice la Biblia una y otra vez. Es lo que ha sucedido en su vida y en la mía si usted es salvo. Dios usó las Escrituras. Dios usó las Escrituras. Y el centro de toda esta porción es la declaración asombrosa del verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La razón por que la Biblia es suficiente para salvar, para santificar y para el servicio es porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que dice acá es una palabra extraña para nosotros en el idioma original, y lo han traducido, las traducciones españolas lo han traducido como inspirado, pero en realidad no está diciendo inspirado, sino que está diciendo es exhalado de Dios. La palabra es theomnestos, y si uno busca en un léxico griego enseguida encuentra que no existía antes de que fue puesta en este versículo. Es como si Pablo hubiera pensado de qué manera podía él, en pocas palabras, describir no solo la autoridad, sino sobre todo el poder de la palabra de Dios. Inventó una palabra compuesta por theos, que es Dios, y nestos, que es exhalado. De ahí viene nuestra palabra apnea, nestos. La Biblia es exhalada por Dios, toda Escritura. No está hablando acá del proceso de cómo Dios formó la Biblia, eso lo explica en Pedro, cuando dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. En Pedro 1:21 dice, esa palabra es feró, que fueron llevados. El Espíritu Santo los guió a los escritores. Acá está hablando de las palabras de la Biblia. El término técnico es grafé, la escritura. De alguna manera, cuando los escritores bíblicos escribían, no que Dios les dictaba, sino que escribían contestando a las preguntas, tratando de proteger a la iglesia, o los profetas en el Antiguo Testamento, Moisés en la ley, etc. De alguna manera Dios, por medio de su Espíritu Santo, actuó para asegurarse que cada palabra que ellos pusieran fuera soplada por Dios, fuera su palabra. Por eso dice toda, y toda significa todas las escrituras tienen en sí el aliento de Dios. Pero estamos seguros de que Pablo quería generar una imagen en la mente de las que leyéramos esto, porque cuando uno piensa en Dios exhalando aliento,
inevitablemente piensa en la creación, Génesis capítulo 1, que es cuando Dios dijo y fue hecho. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo sea tal cosa y fue tal cosa. Y cada vez que Dios dijo que sea algo, sucedió. Con su palabra Dios creó el mundo. Pero al final, cuando llega el momento de crear al hombre, tomó barro de la tierra, lo formó y sopló en él aliento de vida. Y eso es lo que está acá diciendo Pablo. Dios sopló en su palabra vida, poder creativo. De manera que su palabra es única. Ningún otro libro jamás en historia, y jamás va a haber un libro que tenga el poder que tiene la palabra de Dios. El poder de Dios, la autoridad de Dios es palabra de Dios, pero no solo la autoridad, sino poder para transformar a las personas, para dar vida. Y eso es lo que sucede cuando alguien se convierte. Que alguien se convierta en cristiano no es convencerle de que la idea que yo estoy diciendo tiene sentido, o encaja, o funciona, o no seas tonto. ¿Cómo te vas a perder a Jesús? ¿Por qué no lo probás? Probalo. Vas a ver que tu vida va a ser mejor. No es así el evangelismo. No se trata de convencer a alguien, de seducirle, de vender un producto. No. Nos explica la Biblia. La salvación de una persona tiene que ver con regenerarle, con traerle la vida de la muerte. Estamos hablando, según la Biblia, de personas que están muertas en delitos y pecados, que son ciegos, según Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. Entonces no hay técnica humana, no hay forma de psicología, de pedagogía, de marketing que pueda hacer que un muerto te escuche. No se trata de eso. Se trata de hablarle a una persona y que cuando le hablas de una manera milagrosa, se le dé vida. Y eso lo hace la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Y necesitamos como iglesia creer eso. Es muy importante que no solo los pastores, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, estemos convencidos de que hacer evangelismo es algo realmente sobrenatural. No es un asunto así nomás. Y si alguien se va a salvar, y Dios me va a usar a mí en esa salvación, la clave no es la labia o la elocuencia que yo tenga, sino lo fiel que yo sea a las Escrituras. Porque Dios, le agradó a Dios usar las Escrituras para salvar a las personas, y no otro instrumento. Entonces cuando alguien dice no usemos más las Escrituras, ese ha sido nuestro problema, a partir de ahí ese va a ser el problema a partir de ahí, el día que no usemos más las Escrituras, porque ya nadie se va a salvar. ¿Cómo va a ser para salvarse alguien? Fíjese en Santiago 1:18, solo para reforzar lo que estoy diciendo. Santiago capítulo 1, verso 18. Un poquito más adelante. Dice Santiago, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. Dios hace nacer personas. Dios hace que personas que están muertas vengan a la vida de su voluntad. Pero noten lo que usa Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios utiliza como instrumento para esa obra milagrosa de la regeneración su palabra. Sin la palabra no sucede eso. Dios salva a quien Él quiere, eso está claro, pero Dios nos quiere usar a nosotros. Como no sabemos a quién quiere salvar Dios, se nos pide a nosotros que prediquemos el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, para que Dios salve a más personas. Misterio, pero así es. Noten el verso 21 de Santiago, capítulo 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahí la idea de palabra implantada es que ya la oíste, ya alguien la plantó en tu oído, ahora tenés que recibirla, tenés que abrazarla de alguna manera. Tenés una responsabilidad una vez que oíste la palabra de hacer algo con eso. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es la que hace ese trabajo de salvación. Lo mismo dice en 1 Pedro, 2 páginas más adelante, capítulo 1. 1 Pedro 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible. Y está comparando a la Biblia con una semilla otra vez. Como Santiago. Santiago dice la palabra implantada, como si fuera una semilla que se plantó. Y ahora Pedro dice lo mismo, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no una semilla común y corriente, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es como Dios opera la salvación. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otro instrumento. De manera que si nosotros queremos que se salven personas a través de la iglesia en la cual estamos, la iglesia debe ser fiel a las Escrituras. Debemos creer en las Escrituras. Debemos creer que son suficientes y usarlas. Como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque era vergonzoso el Evangelio. Porque para un judío de aquella época, decir que su líder, que su modelo murió desnudo en una cruz como un ladrón, es algo vergonzoso. ¿Cómo va a ser el líder de tu religión un hombre que murió así? Un delincuente, una persona así. No me avergüenzo, dice Pablo, porque ahí está el poder de Dios para la salvación. Cuando fue a los Corintios dice, me propuse no saber nada entre vosotros. Sabiendo que eran medio filósofos, medio charlatanes, dijo, yo mejor no hablo de nada de lo que quiero hablar. Me propuse no saber nada sino solamente a Cristo y a este crucificado. El Evangelio. Confiando, otra vez, que no se trata de ser piola, de enganchar, si estás con un filósofo, hablar con un filósofo, si estás con, no sé, con un hippie, haces el hippie, a ver si lo ganás. No. Me propuso no saber nada, no me importa que usted piense que soy un tonto, dice Pablo. Yo quise solo hablar de Cristo y de este crucificado, porque si no, la fe de ustedes no va a estar basada en el poder de Dios, del Evangelio, sino en la sabiduría de los hombres. O sea, no va a ser fe que salve a nadie. Ese es el punto. Y de nuevo, no solo como iglesia, como personas todos nosotros, siempre estamos bajo esa presión y esa tentación a acomodar, a editar, a cambiar un poquito las palabras, porque ¿cómo vas a venir a hablarme de pecado así? Eso ya no va más. Bueno, ¿cómo haces para predicar el Evangelio si no mencionás el pecado? Podés lograr que la persona diga, qué buena persona, qué lindo que habla esta persona, qué hermoso, me encanta que me hable, me hace sentir tan bien. Pero nunca se va a salvar si no hablas del Evangelio. ¿Notan por qué es tan importante que repasemos y recordemos y machaquemos este asunto de la suficiencia de las Escrituras? Porque estamos siempre bajo presión. Todo el tiempo, los pastores ni les cuento. Y ustedes también, todos. Bueno, y antes de pasar al siguiente asunto de la suficiencia de las Escrituras en la santificación, a propósito, habíamos puesto de título la suficiencia de las Escrituras en el cambio bíblico. No hay cambio más grande que la salvación de una persona. Ni hablar. ¿Sí? De hecho, si no sucede ese cambio, olvídate de cualquier otro cambio. Verdadero, genuino. Si una persona no nace de nuevo, cualquier otro cambio que se haga es solo un cosmético. Cartón pintado. Nada más. Es todo, como decimos nosotros, pan para hoy, hambre para mañana. O cambiás un asunto, un hábito por otro hábito, pero siempre volvemos a lo mismo. El gran cambio bíblico, según la Biblia, es la regeneración, nacer de nuevo. De nuevo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y como una aplicación de este punto, entonces, si vamos a confiar en la suficiencia de las Escrituras para la salvación, deberíamos reflexionar en cuanto a cómo hacemos evangelismo. Tengo por ahí en casa, porque es un tema que me interesa mucho, el tema del evangelismo, siempre me gustó. Y tengo por ahí en casa como 2 estantes llenas de bibliotecas sobre evangelismo. Y hace unos años conseguí un libro muy interesante de un profesor que enseña evangelismo en una universidad. Y el hombre recopiló todos los métodos de evangelismo que pudo encontrar. Y si mal no recuerdo, tiene 126 métodos de evangelismo, ese libro. 126 métodos de evangelismo. Y es lógico que nos preguntemos nosotros, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cuál es el mejor método? Si es que hay que tener un método. ¿Qué hacemos para evangelizar a los demás? Bueno, lo que nos debe guiar siempre es la palabra de Dios, la doctrina, la sana enseñanza. Si la salvación depende de las Escrituras y no de mi astucia, de mi habilidad, entonces
nosotros necesitamos de alguna manera crearnos como una especie de filtro o filtros para decir, bueno, esto es lo mejor. Los 126 métodos no los podemos aplicar ni debemos. Yo no sé usted, pero a mí me gusta que mi vida cuente para algo. Y a mí no me gusta andar haciendo algo por hacer. Quiero hacer lo que realmente vale la pena hacer. Y para mí es un tema muy importante saber qué es lo que debo hacer. Si voy a hacer evangelismo, quiero agradar a Dios y no ser el campeón acá entre ustedes o entre mí. La gente me conoce como, mirá, qué bárbaro todo lo que hace. ¿Y para qué lo hago si no estoy haciendo algo que no sirve para nada? El criterio para hacer evangelismo más importante que tenemos que tener es cuánto de la palabra de Dios estoy yo compartiendo con la persona. Si la palabra es la que salva, si la palabra tiene poder para salvación, pueden hacer sabia una persona para la salvación, el mejor método de evangelismo es el que más contenido del evangelio tiene, el que más claro y preciso explica el evangelio. Y eso nos tiene que hacer preguntas a nosotros. ¿Puedo yo, en un folletito que se lee, no sé, en 2 minutos, en 1 minuto alguno, puedo realmente estar tranquilo que ahí está todo el evangelio y tirándolo por debajo de las puertas? ¿Puedo yo en 15 minutos compartir el evangelio a una persona como para que sea salva? Yo pienso que no. Por supuesto, de nuevo, el evangelio, el poder de Dios para salvación, ninguno de nosotros acá se atrevería a limitar a Dios, es decir, Dios no puede salvar a una persona con un folletito. Sí puede, y sabemos de historias que sí lo ha hecho, aún con un pedacito de Biblia en el nido de un pajarito y cosas asombrosas, ¿verdad? Porque la Biblia tiene poder. Por eso no quita que nosotros debemos pensar y ver lo que la Biblia dice y imitar lo que se hace en la Biblia. Y lo que se hace en la Biblia, sobre todo en el libro de Hechos, para compartir el Evangelio, es enseñar las Escrituras. Enseñar. Y Pablo, mientras no lo echaron de una ciudad porque no hubo persecución, se quedó en esa ciudad. Y se quedó enseñando las Escrituras. Obviamente. Es imposible, yo no digo de imposible, porque otra vez sería limitar a Dios, pero es muy extraño una persona que nunca escuchó ni de Dios, ni del pecado, ni de la Biblia, ni tantos conceptos, que con un telegrama como hacemos nosotros los folletos, que de golpe conecte todo. ¿Qué va a conectar si no tiene nada para conectar? Es muy sugestivo cuando la iglesia primitiva se propuso escribir el Evangelio. Escribieron 4 evangelios, no 4 folletos. ¿No es interesante eso? Pero nosotros nos obsesionamos, otra vez, tratando de estar a moda con los tiempos, a tono con el tiempo, que la gente no lee casi nada, nadie lee nada. Entonces, ¿qué vas a ponerle? Tienes que hacerlo bien cortito. Y ponés, por supuesto, buenos versículos. Pero no hay contexto. Esos versículos están, o sea, en el aire. La persona no se siente pecadora. No sabe que Dios es santo, no sabe nada, no entiende nada. Entonces, de nuevo, si vamos a confiar en la suficiencia de las Escrituras, en la salvación, debemos pensar cómo podemos compartir más las Escrituras con las personas que quisiéramos que se salven. Bueno, piensen bien. Si yo voy por la ruta y veo un auto en la banquina y una persona está muriendo, no le voy a invitar a un estudio bíblico para enseñarle durante 6 semanas el Evangelio, ¿verdad? O sea, trataré de ser lo más breve posible y a lo mejor confiando de que esa persona no va a ser la primera vez en su vida que escuche. Y a lo mejor me pasa a mí que me toca atar 2 cabos y ya. Y el Señor lo hace, ¿verdad? Cuando una persona se convierte por muy poquita información, si usted investiga, por lo general detrás ya venía el Señor obrando con otras escrituras, con otras situaciones, como cuando Pedro predica en Pentecostés y se convierten miles de personas. Bueno, ellos ya sabían que eran pecadores, ya sabían de la ley, le faltaba conectar que Cristo era el Mesías. Y eso es lo que dijo Pedro: ustedes mataron al autor de la vida, y se convirtieron miles, ¿verdad? ¿Cómo nos iban a sentir pecadores si unos días antes habían dicho crucifícale, crucifícale? Bueno, sí, necesito un salvador. Claro. Bueno, tema para cortar tela, ¿verdad? Mucha tela, práctico.
pero solo quería bajar una aplicación práctica para que todos nos quedemos pensando, ¿sí? Necesitamos, miren, yo tengo en mi mente dos conceptos clarísimos. El mejor método de evangelismo es el que más escritura tiene y el más personal posible. Y esto es harina a otro costal, pero lo saco de ese principio de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice, cuando fui a ustedes, y estuvo solamente 2 meses Pablo, porque lo echaron la persecución, pero en 2 meses fue lo más personal que pudo. Dice, fui como una nodriza, fui como un padre que si hubiera podido le hubiera dado mi propia vida para llevar al Señor. Y eso es un hermoso modelo de cómo se hace evangelismo. No tirando folletos por ahí, eso lo puede hacer cualquiera. Para eso Dios hubiera usado ángeles, lo harían mucho mejor que nosotros. Pero Dios quiere que compartamos la palabra, enseñemos la palabra, expliquemos la palabra, desarrollemos la palabra a personas de carne y hueso que tienen la posibilidad de pronto de preguntarnos y sacarse dudas, y de una manera amorosa, lo más personal posible. Bueno, en segundo lugar, y voy a hacer 2 puntos en esta. Total, el tercero, como está enganchado, lo pasamos para el otro sermón. Las escrituras no solo son suficientes para la salvación, sino para la santificación. Capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya hemos explicado que esta frase es muy importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y agrega Pablo, y útil. Y la idea acá es que porque son inspiradas por Dios, por eso son útiles. Por esa razón funcionan. Porque Dios ha puesto en ellas su poder. Poder no solo para salvar personas, sino para cambiar nuestra conducta, para transformarnos. Y eso es lo que la Biblia llama la santificación. Las escrituras son útiles porque son inspiradas. La palabra útil, ofelimos, en griego es beneficioso, ventajoso, provechoso. Es algo que provee asistencia. Es algo que cumple con su cometido. Es exitoso en cumplir el objetivo que se ha propuesto. Esa es la idea, es útil. Y entonces Pablo enumera 4 funciones de las escrituras en las cuales las escrituras son útiles. Para enseñar, dice nuestra traducción, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y notablemente en el idioma original, la palabra para se repite 4 veces, las 4 veces, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo cual es raro porque en griego hubiera sido suficiente poner para, y en español también, para enseñar, coma, redarguir, coma, corregir, coma, instruir en justicia. Lo repite 4 veces para. Y eso es, de alguna manera, es como un recurso retórico para que el que lee pare y piense en cada una de estas 4 funciones. No así a la carrera, sino que nos detengamos y analicemos cada uno de los 4 efectos para los cuales la palabra de Dios es útil. En primer lugar dice enseñanza. La palabra es didascalía. 15 veces aparece la palabra enseñanza en las epístolas pastorales y se refiere claramente al contenido de la sana doctrina, la sana enseñanza. La Biblia sirve para enseñar porque contiene verdad revelada. De hecho, sin la Biblia, en un montón de asuntos estaríamos solo especulando, adivinando, como la gente hace, manoteando a ciegas. La Biblia es útil para enseñar porque la Biblia es revelada y es palabra de Dios, y Dios sabe más que ninguno de nosotros de qué se trata esta vida, y nos habla no solo de la vida futura, de la salvación, sino aún de las cosas más simples de esta vida. La Biblia nos da sabiduría, y eso es un tema precioso también para explorar y en el cual se ve o no la confianza que tenemos en las Escrituras. ¿Cómo usamos las Escrituras en nuestra vida cotidiana? El libro de Proverbios es muy enfático, los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, que Dios creó este mundo con su sabiduría. Capítulo 8 de Proverbios. Dios creó el mundo con sabiduría, y con la misma sabiduría que Dios creó el mundo, esa misma sabiduría la pone a disposición del que la busca, dice la Biblia. De manera
que el libro de Proverbios nos seduce a nosotros, invita sobre todo a los jóvenes, que son necios por naturaleza, a buscar esa sabiduría, como si fuera una mujer la sabiduría que invita a las personas a que la busquen, a que la tomen. Y dice que se para por las calles, por las encrucijadas, en los caminos, en los lugares donde está la gente común, a decir: tómenme, tómenme. Asombroso. Lo que está diciendo el libro de Proverbios es que la manera de entender este mundo y vivir bien en este mundo, la única forma posible para entender el mundo es conocer el principio por el cual, o por medio del cual se hizo este mundo, que es la sabiduría. Con la que Dios creó el mundo, me la da a mí para que yo pueda encajar y vivir bien en este mundo. Bueno, la Biblia me enseña eso. Por eso dice que hace sabio al sencillo. Y ese es el énfasis del proverbio, que no está puesta para los intelectuales, los doctores, los genios, los bochos, sino para cualquier persona. Y por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque esa sabiduría se obtiene como la salvación. Dios se la da al que quiere, pero se nos insta a buscarla. Y cualquiera de nosotros puede ser sabio con la Biblia, creyendo de nuevo, con temor de Dios, que este mundo es el mundo de Dios y solo Dios sabe cómo se debe vivir en este mundo. Bueno, y ni hablar del otro mundo, ¿verdad? Ni hablar del otro mundo. La Biblia habla, como en ningún otro libro, con certeza del principio, del fin, de esta vida, de la otra vida, de cómo encontrar satisfacción, cómo trabajar, cómo ahorrar, cómo casarse, cómo mantenerse puro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera. Los temas más minúsculos que le parezca a usted están de alguna manera relacionados con la vida. Están en las Escrituras. Todas las cosas, dice 2 Pedro 1:3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos los seres humanos para vivir de una manera agradable a los ojos de Dios, eso significa la piedad. Lo tenemos en las Escrituras, se nos ha dado. No hay nada para buscar fuera. En segundo lugar, las Escrituras no solo son útiles para enseñar, sino para reprender. Dice ahí, redarguir, la misma palabra, podemos decir más actual hoy, es reprensión. Es una palabra muy fuerte, el ekmos. Reprender al pecador. Es una fuerte expresión de desaprobación, un reproche, censurar, refutar o convencer. Se usan palabras como familiares, similares, con la raíz similar en la Biblia. Por ejemplo, Juan 3:20, que dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No es la misma palabra, pero es muy similar. Y es el concepto. En Efesios 5, 11 al 13, me parece muy interesante, y una asociación muy interesante ahí de palabras que nos ayuda a entender qué significa redarguir. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí está, una palabra similar, casi igual. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, la misma palabra, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Y esa es otra palabra, faneró, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pero es muy interesante que asocie esto de reprender con hacer manifiesto. Y eso es lo que hace la Biblia. Y por eso traduce acá, son puestas en evidencia, como si fuera redarguir o reprender. Lo que está diciendo acá en Timoteo 3:16 es que la Biblia no solo nos enseña, sino en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. La Biblia, de una manera sobrenatural también, nos muestra, revela lo que hay en nuestro corazón, revela el error en nuestros pensamientos, los malos razonamientos, la confusión que hay en nuestra mente. La Biblia lo hace. Y esto está escrito para Timoteo, porque recuerden el énfasis, versos 10 y 14, pero tú, le está diciendo a Timoteo cómo él debe conducirse en medio de ese contexto. Y nosotros los pastores debemos confiar en que la Biblia enseña. Cuando yo enseño la Biblia, Dios está enseñando a las personas. Y cuando yo uso la Biblia, Dios puede estar reprendiendo, revelando lo que yo no puedo revelar. Cuando alguien está aplicando las Escrituras, Dios está actuando en cada uno de los oyentes. Y a veces eso
es un poco desagradable, porque nos está retando el Señor, está revelando y convenciéndonos de pecado. Y eso se ve de una manera maravillosa en la salvación de una persona, ni hablar, porque el Señor nos convence de pecado con su palabra, nos redarguye. Así me convertí yo era ateo, 17 años, conseguí una Biblia decía yo, para ser honesto intelectualmente y burlarme mejor de las personas que yo conocía. La verdad no conocía a un verdadero cristiano, jamás lo conocí antes de convertirme. Pero las personas que decían creer en la Biblia, a mí me parecía absurdo. Y la Biblia al poco tiempo de leer, me reveló un necio de mi propio corazón. Y yo empecé con esa actitud necia y burlona y terminé con una vergüenza. Solo leyendo los 4 evangelios y el libro de Hechos y 3 capítulos de Romanos. Terminé en Romanos 3 paré, pues dije basta. Porque me estaba realmente haciendo daño. Cuando leí Romanos 3 dije no puedo seguir leyendo. Y ustedes saben qué dice Romanos 3, por supuesto. Y ahí me asusté, pues dije no, me voy a volver loco. Porque me estaba redarguyendo la Biblia, me estaba reprendiendo, pero tremendamente. Y así hace las Escrituras, cosa que no puede hacer ningún otro libro. No solo entonces nos enseña, nos redarguye, nos convence a los oponentes. En ese contexto de apostasía, Timoteo debe saber que él debe seguir predicando fielmente, porque hay esperanza aún para un apóstata de que la Biblia le revele su error, su falsa doctrina, su falsa enseñanza. Pablo le dice a Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, un pastor, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, ahí está la palabra, reprender, a los que contradicen. Con la palabra, tal como ha sido enseñada, es la única esperanza de que alguien sea reprendido. Y después dice en el verso 13 del capítulo 1, este testimonio es verdadero, Tito, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Noten el concepto intelectual de reprensión, importante para diferenciar de corregir, la siguiente palabra. Reprender tiene más que ver con mostrar la verdad o el error en el que uno está revelando la verdad, por supuesto. Por eso dice, para que sean sanos en la fe. Muestra el error en el que uno está, la palabra. Se usa también Jesús, una palabra similar, Mateo 18:15, cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, de nuevo, repréndele. En tercer lugar, la Biblia, inspirada por Dios, no solo es útil para enseñar, para reprender, sino también para corregir. Y esta es una palabra que se usa por única vez en todas las Escrituras acá, entonces es difícil para nosotros. La idea es corregir, restaurar, arreglar, mejorar. La idea tiene más que ver con corregir errores de conducta, corregir con vistas a restaurar, a arreglar algo. De nuevo, cuando en la Biblia hay una palabra que aparece una sola vez o muy pocas veces, ayuda a ver las palabras de la misma familia, muy parecidas. Y esto es lo que sucede aquí, o lo que se trata de hacer, ver la familia de palabras para tratar de entender el matiz. Muy interesante, un historiador griego llamado Tucídides usa esta palabra, fuera de la Biblia. Y él dice, los atenienses restauraron el gran poder de su ciudad. Y usa esta palabra. Por eso se dice que esta palabra tiene más que ver, a diferencia de la anterior, que es reprender duramente, es corregir con vistas a arreglar algo. Restaurar. Y así se usan las palabras similares en las Escrituras a esta palabra. Tiene la idea de restaurar, de volver a su funcionamiento. Enderezar un camino. De alguna manera trabajan juntas, la reprensión y la corrección. La reprensión me muestra el error, la Biblia me muestra el error, pero también la Biblia no solo me deja ahí con el corazón quebrantado, hundido en mi depresión por el arrepentimiento, sino que me ayuda y me enseña cómo corregir ese error que me mostró. Ese es el punto. Me guía para restaurar y arreglar lo que estaba haciendo mal. Y finalmente dice instrucción en justicia.
instruir en justicia, paideia. Es el acto de proveer guía para una vida responsable, entrenar, instruir, criar apropiadamente. Esa es la idea de la palabra, paideia. Tiene que ver con enseñanza práctica, no tanto con verdad doctrinal como la de enseñar, de la primera palabra, sino esto tiene que ver más con entrenar a alguien en los principios de la vida. Esa es la idea. Se usa en 2 Timoteo 2:25 cuando dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esa palabra corregir es instruir, paideia, de nuevo. En Tito 2:11 y 12, de nuevo el énfasis en la vida práctica. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Esa es la palabra paideia. Instruyéndonos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El énfasis es algo práctico en la vida. Por la descripción de estas palabras, los estudiosos han llegado a la conclusión de que las dos primeras palabras apuntan más a la mente y las otras dos a la vida práctica. Enseñar y redarguir, o enseñar y reprender, tienen que ver con error o verdad y error, positivo y negativo. Y después corregir e instruir en justicia, de nuevo, negativo y positivo, pero tiene que ver más con la conducta. O sea, de alguna manera la Biblia es suficiente para nuestras creencias y para nuestra conducta, para nuestro credo y para nuestra práctica. Necesitamos otra cosa que las Escrituras, porque son inspiradas por Dios. No sé si han ustedes oído hablar del movimiento de consejería bíblica, de un hombre llamado, un tal hombre ya muy viejito, Jay Adams, y otros que le han sucedido, que también han empezado ya hace muchos años a escribir mucho sobre la suficiencia de las Escrituras en la consejería bíblica, en contraposición con la psicología. Ellos dicen correctamente que las Escrituras son suficientes para ayudar a una persona a cambiar, no necesitamos psicología. Y ellos creen ver en este texto 3:16 la dinámica del cambio bíblico, dicen ellos. La dinámica del cambio bíblico. Y en esos libros describen las 4 palabras como si fueran una secuencia. Enseñar, de alguna manera la Biblia te enseña lo que debes hacer, cómo debes vivir. Redarguir es cuando te salís del camino, porque no es tan fácil para nosotros caminar derechito, te salís, la Biblia te muestra que te saliste, pero no te deja ahí afuera, sino que te corrige, la tercera palabra, o sea, te enseña cómo volver al camino. Y después que estás de nuevo en el camino, te instruye en justicia, en la vida práctica otra vez, para que no vuelvas a salirte. Y de nuevo nos volvemos a salir, porque es así nuestro corazón. Y de nuevo la Biblia claramente nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia y nos enseña. Interesante, ¿sí? Toda esta dinámica del cambio bíblico, le llaman ahora estos consejeros, no es otra cosa que lo que la Biblia dice, que se llama santificación, que es Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, de hecho, pero el Espíritu Santo principalmente viviendo en nuestro corazón, obrando de tal manera para formar a Cristo en nuestra vida. Una vez que nos ha salvado, el Señor empieza a transformarnos para que un día seamos todos nosotros semejantes a Cristo, cuando le veamos tal como Él es. Pero mientras tanto Dios nos está cambiando. Y cuánto debemos cambiar en tu vida y cuánto en la mía no lo sabemos. Y cuánto te falta y cuánto te sobra, ¿quién lo puede saber? Ni vos lo sabés. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y ese es el gran texto que allá en Romanos 8, cuando dice, ¿y cómo debemos orar? ¿Y cómo orar? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué sé yo? No sé cómo orar, como conviene. Pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, orando a Dios. Yo no sé lo que me conviene. Yo no digo, oh Señor, mandame una persona medio insoportable porque necesito aprender paciencia, pero no demasiado insoportable. O Señor, mandame, claro, que hoy salga a la calle y me roben algo, así aprendo a confiar en ti. No, yo no sé orar así. Ni usted, ni se le ocurre, qué sé yo. No, siempre oramos. Pero la verdad es que el Espíritu Santo que mora en su corazón y en el mío sabe lo que necesitamos.
Y eso está orando, dice ahí, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nunca lo sabremos, no, por lo menos no ahora. Y por eso inmediatamente, verso 28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A qué cosa se refiere? A las que el Espíritu Santo está pidiendo que nos pasen. ¿Qué sé yo? Todo nos ayuda bien, porque confiamos que el Espíritu Santo está haciendo eso. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces, el verso siguiente, Pablo explica qué es ese propósito. A los que antes llamó, a los que antes conoció, esto llamó papá. Y empieza a explicar lo que le llama la cadena de oro de la salvación, que tiene que ver con la santificación, con transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios está formando a su Hijo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo utiliza su palabra. Y de nuevo, si decimos, bueno, no, ya esto está muy viejo, vamos a leer, no sé, necesitamos los libros de Estamateas, por decirlo, yo que sé, de quien sea. A lo mejor usted cambia. Yo no digo que no, a lo mejor usted cambia. ¿Verdad? Usted a lo mejor dice, bueno, voy a ir a un médico, es muy bueno, te miran el ojo y te descubren todo. No sé, vaya, si quiere ir, vaya, no sé. Y que a lo mejor le ayuda, o otro, y este libro de autoayuda, y este otro, dicen que es tremendo. Hay gente que lee esto y después ya no es más tímida, o lo que sea que usted quiera cambiar. Y a lo mejor le ayuda y no es más tímida. Yo no lo sé. Pero la gran pregunta es, ¿va a ser más parecida o parecido a Jesús después de leer eso? Yo no creo. No creo. Ninguno de esos libros está escrito para que nadie se parezca a Jesús. Porque eso, de nuevo, así como la salvación es algo sobrenatural, que solo Dios lo puede hacer. Dios tiene que obrar en nuestra vida para que seamos como Cristo. ¿Quién sabe eso? Nadie. Y la Biblia fue escrita para eso. Y de alguna manera asombrosa, y acá estoy redondeando para terminar esta primera sesión, de alguna manera asombrosa, Dios ha decidido usar en ese cambio en cada una de sus vidas no solo su palabra y el Espíritu Santo, por supuesto, sino a pastores. Pastores. Dios usa pastores para formar a Cristo en su vida y en la mía. Y eso lo dice, si quieren acompañarme, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice Pablo, a quien anunciamos, enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Noten lo que dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Miren, esto es fuera de programa, estoy para redondear lo anterior y empezar un sermón nuevo después, pero no quiero extenderme mucho, pero acá hay cosas fascinantes para escarbar y desenterrar. Pablo está diciendo acá, y en el contexto estaban tirándolo abajo a la persona de Cristo, como que Cristo era algo como para principiantes. Los falsos maestros estaban diciendo eso, que ellos tenían la verdad el siguiente paso, digamos, superior. Y Pablo dice, no, en Cristo estamos completos los creyentes. Entonces Pablo va a describir lo que hace él, ya no solo él como apóstol, sino lo que hace cualquier ministro, por eso habla en plural. A quien anunciamos, él y cualquier persona que ministra en una iglesia. A Cristo anunciamos, está hablando de Cristo. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Y el todo hombre, en el contexto está claro que son tanto judíos como gentiles. Y tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Pero está hablando de creyentes. Porque dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso es lo que Dios quiere hacer con los creyentes. Algún día presentarlos perfectos, cuando seamos como Cristo. Pero Pablo dice que él como pastor anuncia a Cristo de dos maneras, enseñando y amonestando, las dos cosas, exhortando y explicando, y tiene que ver eso con reprender y enseñar, como vimos, las dos cosas, las dos funciones de la palabra, hablar lo que es correcto y mostrar lo que está mal, amonestar y enseñar. Pero dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que Pablo, él se daba cuenta que como pastor, él colaboraba con Dios en ese trabajo de formar a Cristo en la vida de una persona, o sea, en el cambio de otras personas. Y noten cómo lo enfatiza, verso 29, para lo cual también trabajo.
Y empieza a acumular acá palabras, porque Él quiere, el capítulo 2, verso 1 dice que Él quiere que ellos sepan el esfuerzo que le está haciendo para ese trabajo. Trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo se daba cuenta que en realidad, de nuevo, es algo sobrenatural esto. ¿Cómo yo voy a formar a Cristo? ¿No había otra persona? ¿Qué sé yo cómo se hace eso? No tengo idea. Pero de nuevo, y ahora vuelvo a los que estamos pastoreando y ministrando, con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, de todas maneras posibles. Y Dios lo va a usar eso. Y esforzándome de todas maneras posibles para que las personas comprendan la palabra de Dios y acepten la palabra de Dios y la escuchen y la tomen en cuenta. Y dice Pablo que hace todo ese esfuerzo luchando no en su propia fuerza, sino que el Señor está usándolo a Él. Pero de nuevo, precioso, las Escrituras son suficientes para lo que Dios quiere hacer, que es salvar personas y una vez salvas, transformarlas a la imagen de Cristo. Por eso en la oración sacerdotal el Señor Jesús allá en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con la palabra nos santifica el Señor, con la palabra se hace eso. Y Dios actúa a través de su palabra en usted, pero no aparte, y por eso terminé con esto, no aparte de una iglesia local. Por eso este tema lo estamos hablando acá en un aniversario de una iglesia. Dios, si no, nos quedaríamos en casa todos escuchando videos por ahí, yo qué sé. Está lleno de pastores y predicadores tremendos, internet, mejores que nosotros, clarísimo. ¿Para qué seguir juntándonos en una iglesia entonces? Porque Dios ha querido, así ha querido Dios, formar a Cristo en nuestra vida a través de su iglesia. Donde en una iglesia donde se predica la palabra, pero no solo se predica y se escucha, sino también hay personas que Dios ha llamado al ministerio y que están trabajando, esforzándose, usando la palabra para aplicarla a la vida de cada uno de nosotros, para que se produzca ese cambio bíblico. ¿Sí? Y bueno, eso debe ser un ánimo para los pastores también. Y es lo que pretende Pablo acá con Timoteo. Timoteo, no aflojes en medio de estos tiempos. Usá la Biblia, porque sin la Biblia no sé qué hacemos. Se convierte esto en un salón de entretenimiento, en un teatro, no sé qué, pero no en una iglesia donde Cristo está transformando personas. Señor, gracias por tu palabra. Te damos y adoramos pensando en ella, en el poder que ella tiene, y también rogamos que la uses en nuestra vida. Y lo que nos toca a nosotros, Señor, abrirla, leerla, memorizarla, meditarla, rendirnos ante ella. Como dice allí en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, que sepamos no solo creer lo que es correcto, sino actuar conforme a eso, creyendo que es suficiente tu palabra para la salvación, usándola para compartir el Evangelio. Si alguno de los que está aquí no es salvo y alguna vez ha pensado: cómo me gustaría tener fe, como tienen otras personas que conozco, que tú le des la convicción de que esa fe no viene por generación espontánea, porque así no más, sino a través de tu palabra, y que te busquen a través de tu palabra, Señor. Y también que nos des convicción de que la Biblia es suficiente para transformarnos a nosotros, para cambiar, para dejar pecados, para dejar hábitos, para santificarnos, para hacernos más como Cristo, Señor. Y ayúdanos a los que ministramos a ser fieles hasta el fin y a usar tu palabra con esa fe, Señor, inquebrantable en su poder y en su autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.